Sobre quién debe presentar la declaración del impuesto a los grandes patrimonios, hemos agregado este complemento a la videoguía número 8 sobre las consideraciones en un país donde la institucionalidad es precaria. En el ebooks de las videoguías hemos incorporado todo el desarrollo de una serie de consideraciones que hablan del riesgo que existe hoy en el país bajo esta realidad particular en la que nos encontramos de irrespeto a las disposiciones contenidas en las leyes, de los cuales tenemos muchos ejemplos, donde la acción de algunos funcionarios, por desconocimiento posiblemente, han pretendido exigirle a los contribuyentes especiales, a los sujetos pasivos especiales, pero no contribuyentes del impuesto a los grandes patrimonios, la presentación de la declaración de este tributo. Ya indicábamos en la videoguía anterior que no hay sustento ni en la ley, ni en la providencia administrativa que dictó el CENIAT, ni siquiera en el instructivo que desarrolló esta institución para exigirle a quien no es contribuyente del impuesto a los grandes patrimonios que presente la declaración de este impuesto. Sin embargo, como bien señalamos en el material que tienen ustedes a disposición, hay casos en los cuales funcionarios de rango operativo, de rango medio, gerencias regionales, a través de correos electrónicos o más allá, a través de sanciones establecidas a contribuyentes especiales o sujetos pasivos especiales que, sin ser contribuyentes del impuesto a los grandes patrimonios, no habían presentado su declaración y fueron objeto de una sanción por el supuesto incumplimiento de un deber formal. Ante esa situación característica, en virtud de la precariedad institucional en la que se desarrolla la actividad económica en el país, hemos considerado la siguiente matriz. Es una matriz que muestra las decisiones que podría tomar el contribuyente, los riesgos y los costos asociados a cada una de ellas. Nos encontramos con la primera de ellas, no presentar la declaración del impuesto a los grandes patrimonios, en razón de asumir que no constituye una obligación para quien no es contribuyente del impuesto a los grandes patrimonios. Abrimos dos bloques. Un bloque al que hemos denominado el riesgo y el costo en el ámbito de la legalidad, y un bloque excepcional, un bloque que no debería existir, pero que nuestra realidad es esta, un riesgo y un costo por el exceso posible de la administración tributaria. En el caso de la primera acción, la no presentación de la declaración para quien no está obligado a hacerlo, pues no constituye ningún riesgo en el ámbito de la legalidad, y no tendría por qué asumir ningún costo cuando no tiene obligación, conforme a la ley, de presentar dicha declaración. Sin embargo, esta es la situación en donde existe un riesgo y un costo por exceso de la administración tributaria. Riesgo de sanción improcedente, de cierre y también de la aplicación de una sanción pecuniaria, sin posibilidad de evitar la clausura o el pago de la multa, en razón de que el recurso jerárquico tributario y el recurso contencioso tributario no suspenden los efectos del acto administrativo recurrido, lo que implica además también un costo para el contribuyente de ejercer estas acciones que, sin ser eficientes, podrían en todo caso plantear la posibilidad de la devolución del importe de la sanción, no así la suspensión de una clausura por la omisión de una declaración. En el segundo caso tenemos una acción de presentar la declaración del impuesto a los grandes patrimonios, aunque no se esté obligado legalmente a hacerlo. En el ámbito de la legalidad, esto es un exceso. Presentar una declaración a la que no estaría obligado, pues no constituye un riesgo legal. Insistimos, es un exceso. Lo que sí tiene es un costo de preparación de la declaración del impuesto. Con respecto al riesgo y al costo por exceso de la administración tributaria, pues aquí no habría ese riesgo, porque efectivamente es lo que podría estar planteando algún funcionario excediendo a la ley. Tenemos una tercera vía,
La tercera vía es la no presentación de la declaración del impuesto a los grandes patrimonios para quien no es contribuyente de este impuesto, con la formulación de una consulta a la administración tributaria y fundamentando su criterio que sustente la decisión de no presentación de la declaración. Esto, en el ámbito legal, pues no plantea ningún riesgo, sí un costo, el costo de formular la consulta, de estructurar la consulta, de buscar a los especialistas para que preparen la consulta, que posiblemente sea un costo menor al de preparar la declaración del impuesto a los grandes patrimonios, y en todo caso un costo menor a la posibilidad de establecimiento de una sanción improcedente de cierre y sanción pecuniaria. Recordemos que al formular la consulta y exponer en la misma el criterio razonado del contribuyente por el cual da respuesta a ese interrogante, aplicando ese criterio, si la administración tributaria no da respuesta, él queda habilitado a aplicar este criterio sin que pueda ser objeto de sanción en el caso de que un procedimiento de determinación estableciese que lo que él hizo no era lo correcto en ese supuesto. Es decir, al formular la consulta, el contribuyente tendría que exponer: mire, yo considero que mi representada no está obligada a presentar una declaración del impuesto a los grandes patrimonios en virtud de que la misma no califica como contribuyente de este tributo. En razón de lo cual, pues nosotros asumimos, o asume mi representada, que no estando obligado a ello, no lo va a hacer. La administración tributaria, supónganse, no da respuesta. Llega un procedimiento de fiscalización, un procedimiento de verificación, y bueno, a un fiscal creativo se le ocurre que usted debía presentar la declaración de impuesto a los grandes patrimonios, aunque no era contribuyente del mismo, de este tributo. En ese caso, usted, al seguir al pie de la letra el criterio que ha expresado en la consulta, no puede ser objeto de sanción por parte de la administración tributaria si la administración tributaria no dio respuesta y usted se acogió al criterio que expuso en la consulta. Si la administración da respuesta, que es muy probable que la gerencia de servicios jurídicos tributarios no incurra en el error de desconocer a la ley, es posible que le respondan: pues ciertamente usted no está obligado a presentar la declaración del impuesto a los grandes patrimonios. Pero en el supuesto negado de que la administración en su más alta nivel jerárquico señalase que usted estaba obligado a presentar la declaración, no podría ser objeto de sanción si no le han dado la respuesta oportunamente y usted ha seguido el criterio que sostenía que usted no está obligado a presentar dicha declaración. Entonces, en este caso, no hay un riesgo ni hay un costo por el exceso de la administración tributaria más allá que el costo de formular la consulta. Es una matriz de decisión y riesgo y costo que debe servir de base para que el contribuyente tome la mejor decisión. No me corresponde a mí, sino en el ámbito de una asesoría, en el ámbito de una evaluación precisa de la realidad y particularidad de cada contribuyente, de cada cliente, poder recomendar en todo caso una u otra acción. Corresponde entonces al equipo que conoce la realidad del sujeto pasivo especial, del no contribuyente del impuesto a los grandes patrimonios, tomar la decisión o ayudar a tomar la decisión sobre cuál es la mejor vía, cuál es aquella vía que en todo caso ofrece el menor riesgo, el menor costo, el mayor beneficio para el cliente.